Mire, mi nombre es Paulina Tomás Bautista. Soy originaria de acá de San Francisco de Lajas, pero vivo aquí en el anexo de La Laguna. Mi idioma es el tepehuán, Audam. Gracias a mis papás, que pues ellos lo hablaron mucho y lo siguen hablando. Mi papá pues ya no vive, pero mi mamá sí. Ellas nos hablaban pues en tepehuán, y la gente de muy antes pues sí, el 100% tan eran puros tepehuanos. Es un orgullo saber idioma, saber el español y saber el tepehuán. Casi la mayoría de las personas mayores son los que hablan y que son poquitos. Los matrimonios jóvenes ya casi no lo hablan y mucho menos los niños. Entonces estamos hablando en un promedio de 30 no hablantes. Sin los pueblos indígenas, sin su cultura y tradición, no se podría entender lo que hoy es nuestro México. Es innegable el olvido histórico en el que han vivido. Es incuestionable que son parte de nuestra identidad, pero es imperdonable que en pleno siglo XXI se siga discriminando por la lengua, la vestimenta, el color de la piel, por ser pobres, por ser ellos. Bueno, yo creo que históricamente los pueblos indígenas, que son una gran pluralidad de pueblos diferentes, con culturas, con tradiciones muy distintas, son uno de los componentes esenciales de la nación mexicana. En el momento de la independencia de México, en 1821, la mayoría de la población del país, un 60 o 70% de los mexicanos, pertenecían a los pueblos indígenas y hablaban una lengua indígena. Los afromexicanos, es decir, los mexicanos de origen africano, son uno de los grupos más olvidados y más marginados de nuestra historia. Y eso es una injusticia histórica que es urgente corregir. Gente que considera que solamente puede ser indígena quien habla la lengua. Y esa situación ha sido resuelta por el Poder Judicial de la Federación, por la Suprema Corte, a partir de señalar que el indígena no es solamente quien habla la lengua, sino quien se autoadscribe como indígena. La comunidad de aquí de San Francisco de Lajas se encuentra al sur del estado de Durango, colinda con tanto el estado de Nayarit, Sinaloa. Es una comunidad que está en promedio 200 kilómetros de la ciudad de Durango. 50 kilómetros en promedio está pavimentado y los otros 150 pues es pura terracería. De aquí a Durango son 12 horas, sin parar. De suerte encuentro una camioneta chica que no se para, pues son 10 horas. He caminado de aquí a Milpillas, donde hay más transporte, hago 8 o 9 horas. Pueden pasar hasta 24 horas caminando entre la inmensidad de la sierra, profundos acantilados que parecen no tener fin, ríos y los posibles deslaves ocasionados por el clima. Aquí no hay de otra para entrar o salir de la comunidad. Caminas o con suerte alguien te da un ride. No se salva ninguno de los 7,000 habitantes. Buenas tardes. ¿Quién me puede dar un ride, por favor, aquí a la flor? Adelante, pues. Gracias. En México existen 21 millones de personas que se reconocen indígenas. De ellos, 6.5% habla alguna lengua. En el mundo, 370 millones de personas son indígenas y viven en más de 70 países. De acuerdo a la ONU, representan 5% de la población mundial y 15% de las personas más pobres. Además, son los más discriminados. De acuerdo a la encuesta nacional elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, los motivos principales son su forma de vestir y hablar. Para construir una sociedad justa en el siglo XXI,
es muy importante que el Estado mexicano reconozca las atrocidades, los genocidios, los etnocidios. ¡Corten, corten! ¿Qué vale, qué vale? Ustedes ahí. Ahí está, ya ves. Va primero. ¿Eso quieren? ¿Eso quieren? ¿Eso quieren? Vale, por más ahí. Las imposiciones culturales que cometió contra pueblos indígenas y contra pueblos afromexicanos, y que busque compensarlos de una manera o de la otra por medio de políticas públicas, por medio de legislación, por medio de estímulos a su desarrollo económico y social. Y bueno, se ha tratado en las últimas décadas de ir resarciendo esa deuda y tratar de ir curando heridas, porque sí hay todavía muchas heridas abiertas por tanto despojo, tanta discriminación, exclusión estructural hacia los pueblos indígenas. Que es un lugar muy abandonado, muy perdido, muy olvidado, que hemos hecho peticiones. Yo en el caso me he ido a Durango a hacer peticiones. Lo único que he recibido es mucha discriminación. De pertenecer a una comunidad indígena, pertenecer a una cultura o hablante de una lengua, pues en todo caso pues siempre la discriminación es muy directa. Te discriminan porque no hablas bien o porque no pronuncia bien las palabras. En el caso del arte, pues me he dedicado sobre este entorno de la plástica, pues ha sido más difícil, ¿no?, entrar a este mundo del arte. Mire, pues aquí cuando cae la noche, pues la verdad que sí batallamos mucho. Tenemos que, pues ahora sí, traer una lamparita en mano. Al llegar al cuarto, pues usamos velas para encender, y a veces que ni velas hay aquí, nos la pasamos completamente en lo oscuro. En este tiempo no hay ocote, bueno, el ocote está mojado, está húmedo, no tan fácil prende. Pero en sí, la verdad, ya no es un día ni 2 días, años completos que la hemos navegado así. Aquí lo que comemos cuando no hay aceite, manteca ni nada, este tiempo es de hongo. Lo que hacemos es pues poner el hongo aquí en el comal. Aquí la oscuridad de la noche hace que el viento y el susurro de los animales arrullen hasta el amanecer. Es nuestro quehacer de la mañana para el desayuno. Pues mire, tristemente, cuando hay frijolitos, ahorita ni frijoles tenemos. Desayunamos pues tortillas. Cuando se consigue café. Se saca el testal de aquí del metate para pasarlo a la tortillera. Pues aquí sembrar cultivos de maíz y algunos animales, así que digamos vacas y chivos. Todo lo que siembran y cazan es para consumo personal. No hay opción para el comercio ni fuentes de empleo. Reafirmo puntualmente los compromisos. En primer lugar, vamos a darle atención especial a los pueblos indígenas de México. Es una ignominia, una vergüenza que nuestros pueblos originarios vivan desde hace siglos bajo la opresión y el racismo, con la pobreza y la marginación a cuestas. Por eso, todos los programas del gobierno tendrán como población preferente a los pueblos indígenas de las diversas culturas del país. No hay agua potable, no hay drenaje, no hay alcantarillado, pues prácticamente no tiene nada. Desde hace 4 años llegaron los postes, pero todavía no cuenta con luz eléctrica. Por generaciones han pedido los servicios básicos. Jamás han tenido respuesta.
Lo más es hasta secundaria, porque para ir a estudiar bachillerato o licenciatura, pues no, esa es difícil, no cuentan con el recurso los papás y entonces pues ya no tienen con qué enviarlos a estudiar el bachillerato. Prácticamente en cuestión de salud, alguna enfermedad grande como operaciones, bueno, se tiene la clínica, pero como no cuenta con luz, no, los instrumentos que trabajan a través de la luz, pues no funcionan, son obsoletos. Paulina solo pudo estudiar la primaria, pero eso no le impide ser una de las mujeres más reconocidas por su comunidad. Es un símbolo de lucha, de garra, para ser escuchados y tomados en cuenta. Ella no descansará hasta ver que ese pedazo de tierra, su tierra, logre la luz que ilumine y jale con fuerza hacia la prosperidad de toda la comunidad indígena. Paulina se colgó su bolsa y tomó su maleta llena de sueños. Emprendió 12 horas ese camino de terracería, lluvia, lodo, zanjas y curvas interminables para salir de San Francisco de Lajas hacia la ciudad de Durango. La esperanza que yo tengo, ojalá y todos estos foros de veras den algo de resultado. Hay nish bay chatata namat nambañ bay jim para México. Hay chamdere nish bay hi batayara nish ya hay pero nish ya hay. De ahí otras 14 horas más de viaje para llegar finalmente a la Ciudad de México. Ella es una de los más de 600 representantes indígenas que acudieron al Foro Nacional para construir la tan anhelada reforma indígena. A su llegada a México, lo primero que hicieron fue un ritual de purificación para pedir a la Madre Tierra y a los 4 puntos cardinales permiso para la realización del Foro Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicano. Pedimos permiso. Ayer en la tarde está este espacio donde yacen la energía de los viejos abuelos para que ellos nos den la autorización, el permiso, y que también hoy vamos a pedir, a invocar a los viejos abuelos para que ellos nos acompañen en este trabajo que se está realizando en este foro. Tlatelolco, el último reducto de la resistencia indígena antes de la caída de la Gran México Tenochtitlán, fue el escenario. Allí cayeron nuestros antepasados. Hoy dijeron, aquí nos vamos a poner de pie. Aquí vamos los pueblos indígenas a dar nuestra sabiduría, nuestro pensamiento y nuestro trabajo para lograr la transformación y el renacimiento de México. ¿Cómo te sientes de por fin haber llegado después de la ceremonia inaugural? Ya van a ser los foros. ¿Cómo te sientes? Pues mire, hasta ahorita bien, muy bien, gracias a Dios. Y ojalá y haya la manera, la oportunidad de desahogar a lo que vengo. ¿A qué vienes? Pues mire, mis propósitos mis esfuerzos son de recordar que sean los pueblos, en especial mi pueblo, ¿verdad? Que está muy, muy abandonado. Muy abandonado, pues no, todo hace falta. Incomunicado. La carretera no es carretera, es un arroyo. El foro tiene como objetivo lograr una reforma constitucional por los derechos indígenas, que de acuerdo al artículo 2 de la Constitución mexicana, los pueblos originarios son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Actualmente se considera en la Constitución a nuestros pueblos y comunidades como sujetos de interés público, es decir, como si fuéramos objeto. Ahora lo que queremos es que nuestros pueblos sean reconocidos como sujetos de derecho,
como personas con capacidad para tomar decisiones. En 1996 se intentó modificar la Constitución para otorgar derechos, incluyendo autonomía a los pueblos indígenas y atender las demandas en materia de justicia e igualdad. Para ello, el gobierno firmó con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena. Sin embargo, el objetivo no se cumplió. Los acuerdos de 1996 no se implementaron. La COCOPA, la Comisión de Concordia y Pacificación, realizó una propuesta de derecho de reformas constitucionales en 1996, pero esta fue rechazada por el gobierno del presidente Zedillo en la época, y posteriormente, en el año 2000, cuando el nuevo gobierno del presidente Fox sí realizó la reforma, sí impulsó la reforma constitucional para el reconocimiento de los derechos indígenas, no tomó en cuenta a la COCOPA, sino que realizó una reforma diferente. En 2001 y en 2011 se realizaron nuevas modificaciones a la Constitución sin que se incluyeran plenamente los derechos de los pueblos originarios. Por ello, el actual gobierno convocó en junio a la consulta libre, previa e informada para la reforma constitucional y legal sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. En estos 3 meses, en junio, julio y agosto, hemos hecho alrededor de 56 foros de consulta en todo el país para escuchar la voz y las propuestas de los 68 pueblos indígenas de México y también del pueblo afromexicano. También hemos realizado un foro en Los Ángeles para escuchar a la población indígena migrante. Han participado alrededor de 25,000 autoridades y representantes de los pueblos indígenas. La fiesta de la palabra es que se escuchen todas las voces, todas las propuestas, en toda la dimensión de la diversidad étnica, cultural y lingüística que tiene este país. En los foros se discutieron 16 temas fundamentales. El primero de ellos es el reconocimiento de nuestros pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. El otro tema tiene que ver con la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas. Tercer tema importantísimo, Ana María, tiene que ver con la protección de sus tierras, territorios y recursos naturales. Un cuarto tema, de la protección de su patrimonio cultural y de la propiedad intelectual colectiva, de los diseños artísticos que tienen en particular las mujeres indígenas en nuestras comunidades, y no tenemos ninguna protección legal. Y un último tema que creo que es fundamental en la supervivencia de nuestros pueblos tiene que ver cómo generamos las condiciones normativas y políticas para emprender procesos de desarrollo y crecimiento, que eviten la migración. Los resultados de las consultas se presentaron y discutieron en el Foro Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, que por 3 días se llevó a cabo en la Ciudad de México. Tengamos una Secretaría de Salud especialmente para las mujeres y o sea, que nos traten con respeto, con dignidad. Que las mujeres indígenas afromexicanas tengan derecho a la tenencia de la tierra. No conoce nuestras costumbres y está interviniendo en nuestros procesos electorales. Y eso no, para nosotros, eso no es válido. Así como van cuando quieren votos de uno, yo siempre lo digo, es lo que le molesta a los gobiernos. Que todo tipo de gobierno estatal, federal, van nomás cuando necesitan de nuestros votos. Lo digo en mi caso, a lo mejor con ustedes sí van a visitarlo. Digo, ustedes tienen carreteras, tienen viviendas, a lo mejor mejores que las que nosotros tenemos en nuestro pueblo. Ya estoy harta de tanta discriminación. Este proceso nos conducirá hacia una reforma constitucional que abrirá la puerta a la integración social de los pueblos originarios y sentará las bases para forjar un nuevo pacto social. Subrayo, un nuevo pacto social. Es el momento en que se hable como si fuera nuestro país una gran mazorca de colores para que florezcan todas las culturas. Y ese maíz que somos es la aportación de los pueblos al mundo, de los pueblos indígenas. Eso es nuestra esencia.
Y esa relación biocultural, es decir, la cultura y la vida juntas, esa idea de la naturaleza, esa idea que cambia completamente de la visión occidental que cree que somos dueños de la tierra, cuando los pueblos nos recuerdan que somos hijos de la tierra. ¿Y cómo te vas? ¿Qué te llevas de estos foros, de este foro? Pues una gran esperanza de todo lo que se habló, los comentarios que se hicieron ahí. Pues me voy bien contenta. Yo no había participado en ningún foro, es primera ocasión que me invitan a estos foros. Pues sí, se me hizo la verdad bien bonito. Me quedo con alegre por la gran participación que tuvimos, en especial en la mesa de los afromexicanos. Se vio un gran interés por realmente hacer un cambio en la Constitución. Solo esperamos y le pedimos y le exigimos al señor presidente de que nuestras propuestas aparezcan realmente en lo que venimos a hacer, que no sea solo un montaje, sino que realmente el esfuerzo que mis compañeros vinieron a hacer de desvelo, de trayecto, desde su comunidad, dejando a su familia, sea real y que las propuestas que están se plasmen en la Constitución. Nos vamos satisfechas, nos vamos contentas con la inclusión social porque nuestras propuestas fueron aceptadas, nuestras propuestas están plasmadas en este momento. Ya llevo algo que platicarle a la gente, a mi gente de allá de la Sierra de San Francisco de Lajas. Y me gusta mucho esto, me gusta mucho, o sea, compartir lo que uno escucha, lo que uno hizo o dijo, compartírselos a las compañeras, pues también a llevarles una esperanza. Después de casi 3 meses de trabajo, consultas y análisis de las propuestas indígenas, las conclusiones fueron entregadas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y un tema que también se ha reflexionado es el reconocimiento del pueblo afromexicano como parte de la composición pluricultural de nuestra nación y de lo mucho que también han aportado en la riqueza de este país, cumpliendo con su atenta indicación de siempre escuchar con mucha devoción, con mucho respeto y con mucha humildad a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. Y en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, quisiéramos en este momento, señor presidente, entregarle las propuestas y conclusiones del Foro Nacional de los Pueblos Indígenas. Mucho se ha dicho que hablar de nuestras comunidades indígenas es hablar de riqueza cultural y diversidad lingüística. Pero este reconocimiento no es suficiente. Son más de 21 millones de personas que buscan ejercer sus derechos en plenitud y participar en todos los ámbitos de la nación. Están más vivos que nunca, quieren ser escuchados y nunca más silenciados. Laguni nugakani. Udani yagane gabisarasu. Tichihuasque mamochigua. Hagamos que suceda.